¿no? Podría faltar. Felicidades, Inge. Muchas felicidades. Gracias, conjunto. Hola. Disfrute de su familia y su salteñita. Sí. A ver, jóvenes, vamos a empezar la clase haciendo algunos ejercicios. El diagnóstico lo vamos a hacer al final. Muchas gracias, gracias por la felicitación. El diagnóstico lo vamos a hacer al final. Calcular el valor numérico de las siguientes expresiones. Esos jóvenes, a ver. Calcúlenlo. ¿Cuánto sale? ¿Alguien lo sacó?
La primera creo que es 0, dice. Ya, pero es 0 porque lo ha sacado así con su a pulso o ha metido en la calculadora. Porque si ha metido en la Pulso, a calculadora. pulso. Ah, ya, qué De la bien. calculadora. Bien, se ha divorciado de la calculadora. Bueno, bienísimo, esa es la clave, ¿no? Es que yo tengo una regla mental para sacar los grados. Qué full. Tenés un hack positivo, entonces. Comparta esa regla, dice Odalis. Ah, cabrón, estoy buscando mi marcador y está aquí en el piso. Ya. A ver, antes de resolver esto, vamos a recordar algo. Aquí. En una clase había hecho énfasis en esto. Vamos a ponerle aquí un ángulo alfa. Beta. ¿Ya? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que alfa más beta siempre tiene que ser 90 grados, ¿no? Eso ya habíamos quedado en la clase pasada. Y luego recordamos que hicimos énfasis en esto. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? De ese ángulo. Ahora, si yo me voy para el coseno del otro ángulo, el coseno de beta es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Fíjense, entonces seno de alfa es igual a coseno de beta, siempre y cuando sumen 90 grados. Si me voy a la tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y me voy a la cotangente del otro lado. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Si nos vamos para la secante, secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Para el otro lado, podemos ir por la cosecante, y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería A. Y fíjense la relación. Si los ángulos suman 90 grados, entonces el seno es igual, el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo, siempre y cuando estos sumen 90. Si la tangente de alfa, ¿no?, es igual a B sobre A, entonces la cotangente del otro ángulo también va a ser B sobre A, siempre y cuando sus ángulos sumen 90. Lo mismo aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede concluir lo siguiente. Se concluye que el seno de alfa es igual al seno de beta. Se concluye que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. De aquí se concluye que la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, siempre y cuando la suma de esos dos ángulos me dé 90 grados. Entonces, esto es clave. Si entendimos eso, esto está fácil. Coseno de 75 grados. La cosecante es el recíproco del seno, entonces lo bajo abajo como seno, ¿no? Aquí lo dejamos tal como está por ahora. El coseno de 75 con el seno son iguales siempre y cuando la suma de sus ángulos me dé 90. Veamos.
75 más 15, ¿cuánto me da? Me da 90, ¿no? Entonces significa que estos dos son iguales. Vale decir que arriba puedo convertirlo a coseno o abajo a seno. El de arriba lo vamos a convertir a seno de 15 grados, y el de abajo se mantiene como seno de 15 grados, porque son necesariamente iguales. Ahora, la secante con la cosecante, fíjense que son iguales, siempre y cuando la suma de sus ángulos me dé 90. Entonces, 70 más 20 es 90. Entonces, el de arriba lo puedo convertir a cosecante también, o el de abajo lo podría convertir a secante. Ya, eso depende de ustedes. Cosecante de 20. Entonces, fíjense lo que me va a quedar. Un número entre sí mismo me da 1, ¿no? Un número entre sí mismo también me da 1. 1 menos 1, 0. Entonces, tienen que recordar que esto de acá me da 1. Me da 1. Vale decir que si ustedes podían haber regulado el problema de la siguiente manera. Volverlo a lo mismo. Coseno de 75 grados sobre seno de 15 grados, ¿no? Menos la secante de 70 grados sobre la cosecante de 20 grados. Si querían, ustedes transformaban el de abajo, ¿no? El de arriba se mantiene. Como sabemos que estos de acá suman 90 grados, podemos convertirlo esto a coseno de 75 grados. El de arriba lo mantenemos. Y el de abajo lo convertimos secante de 70 grados. La respuesta es 1 menos 1 y esto es 0. Pero para los que le hayan entendido mejor, dicen, bueno, si tengo el seno y coseno, ¿no? Seno y coseno, y sus ángulos forman 90 grados, significa que son iguales. Como son iguales, un número entre sí mismo me da 1. La secante con la cosecante, ¿no? Si sus ángulos suman 90 grados, son iguales. Entonces, 1 menos 1, 0. Eso podrían haber hecho. Para este caso, ya es un poco más simple, ¿no? Estos son ángulos notables. El seno de 30 da 1/2. El coseno de 60 también da 1/2. Ahora, la tangente con la cotangente, si ambos suman 90 grados, son iguales. Entonces, un número entre sí mismo da 1. Entonces, la respuesta es 1/4 menos 1. 1/4 menos 1. Y esto sería menos 3/4. Y ahí acá, ¿cómo la ven? Chicle, dice Chicle. Bien. Bienísimo, Chicle. Me perdí en la segunda. Pero si la primera es más difícil que la segunda. Ingeniero, disculpe, ¿me podría explicar el primer paso que aplicó en el primer ejemplo? ¿Conjuntos? Sí. Ah, ya. El primero, este coseno lo mantuve. Recuerden que la cosecante es el recíproco del seno. Entonces invierte 1 sobre seno. Entonces el seno se baja abajo, ¿no? Del mismo ángulo. Y acá coseno con el seno, si sus ángulos suman 90, entonces la respuesta es 1 porque son iguales. Entonces, como suman 90, entonces la respuesta es 1. La secante con la cosecante, si sus ángulos suman 90, la respuesta es 1 porque son iguales, ¿no? Eso es lo que hicimos. Aquí el seno de 30, ángulos notables, el cuadro ayer, el seno de 30 vale 1/2 y el coseno de 60 también vale 1/2. Eso es el cuadro ayer. Ahora, cotangente con la tangente. Si sus ángulos
suman 90 grados son iguales. Entonces, un número entre sí mismo da 1. Por eso colocamos 1. Ya, prácticamente, esto de acá vale 1. ¿Se entiende? Sí se entiende, Inge. Muchas gracias. A ver, lo principal es que sumen 90 grados. Exacto, bien, Cristian. Bienísimo. Masticable, dice chicle. Pero lo del cuadradito, dice, lo del cuadradito, eso sí es importante, ¿no? El cuadrado que hicimos ayer para colocar los ángulos notables. Fíjense que estos no son ángulos notables, ¿no? No son ángulos notables, o sea, no pueden aplicar el cuadro. Solo pueden aplicar el cuadro en ángulos notables que son 0, 30, 45, 60 y 90, no en otros ángulos. Ya, perfecto. El primer cuadro de la pizarra de la derecha. Perdón. Sí, gracias, gracias. Aquí, por favor, me hicieron notar. ¡Qué observación! Ahí es coseno. Bien, bien, gracias, gracias. Ahí me hicieron notar. Van a disculpar. No lo había visto o se me había pasado. Corríjanlo esa parte, por favor. Mientras yo voy borrando estos ejercicios, voy a poner otros, ¿ya? Vuelvan a capturarlo. Esto de acá, seno de alfa, coseno de alfa. Hace rato lo copié mal. Ya, vamos a colocar otro ejemplo.
1, 1 dicen. La segunda 0, no sé, creo que sí sale 0. A ver, parece que sí. La 1 da 1, preguntan. Aparentemente sí, porque ya varios están diciendo ese resultado. La segunda 0. Cero la segunda, dicen. De ahí ya van varias personas que están coincidiendo esos dos resultados. Muy chicle, dice chicle. Tanto le costó encontrar el patrón. ¿Qué lo cambio? Un crack entonces. Entonces acá podemos invertir, ¿no? El seno de 83 grados. Recuerden que la secante es el recíproco del coseno. Entonces se puede convertir coseno abajo, ¿no? 1 sobre coseno. Entonces el coseno lo puedo anotar abajo. Coseno de 7 grados. Aquí la tangente de 25 grados. La tangente de 65 grados, si lo subo arriba, se sube como cotangente. Cotangente de 65 grados. Entonces, fíjense, 83 más 7 da 90, seno y coseno. Esto me da 1. Cotangente de 65, tangente de 25. 65 más 25 me da 90. Entonces, estos son iguales. Si son iguales, entonces me va a dar 1. Respuesta 1. ¿No? Vamos para la siguiente. La cosecante es 1 sobre seno. Entonces, me va a quedar seno abajo de 27. La cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? Entonces, arriba tengo cotangente de 78 grados y abajo se bajó como tangente de 12 grados. Coseno con el seno, perfecto. Si los ángulos suman 90 grados, ambos son iguales y un número entre sí mismo me da 1, ¿no? Cotangente con la tangente, si los ángulos suman 90, son iguales. Entonces eso me da 1. Entonces, esto de acá me dio 1 y esto de acá me dio 1. 1 menos 1, 0. Recuerden que la clave era este cuadrado, ¿no? Ese rectángulo, ese cuadrado que hemos hecho para saber las relaciones que van a tener.
Dudas, preguntas hasta ahí, ¿qué dicen? A ver en el chat. Más fácil que ganarle a Blooming. Más fácil que conjunto, dice. Él es el conjunto. Sergio, vos no sos conjunto, ¿no? ¿O sos conjunto? Ya me sé cuál es cuál. Ya. Perfectirijillo, jóvenes. Algo menos chicles, a ver, dicen. Ya, entonces lo vamos a borrar y entramos al último tema, que es geometría plana. Vamos a entrar suave nomás. Suave nomás, como estamos haciendo todo suave, suave, así. Si se dan cuenta, no está tan difícil, ¿no? Solo hay que practicar, jóvenes. No va a entrar progresiones, así que relájense. No va a entrar progresiones geométricas ni aritméticas. Ya les había dicho en una clase cuáles son los temas, ¿no? Además están en la plataforma y un poco de geometría analítica. Bueno, geometría plana. Ahora, en esta parte de este tema de la geometría plana, lo que vamos a ver es eh, las características de algunas figuras, como ser los rectángulos, los cuadrados, los triángulos, la circunferencia, los sectores circulares, ¿no? Pero como estamos yendo suave, solo vamos a enfocarnos en esta clase de introducirnos a problemas que tengan que ver con triángulos, con cuadrados y con rectángulos, ¿ya? Solo esta clase, ¿ya? La clase de lunes vamos a seguir avanzando, vamos a ir entrando a otro tipo de ejercicio. Bueno, empecemos entonces. Vamos a tener acá la figura. Aquí vamos a tener su fórmula de área, que la vamos a anotar normalmente con A, y su fórmula de perímetro, que va a ser denotada por la letra P. Una de las figuras va a ser esta, que va a ser el rectángulo. El rectángulo tiene 4 lados, un lado X, un lado Y. El rectángulo forma 90 grados en todas sus esquinas, ¿ya? Y su fórmula de área es base por altura. Entonces el área es X por Y. Su perímetro, el perímetro consta de la suma de todos sus lados, ¿ya? Aquí hay un lado X, un lado Y, otro lado X, otro lado Y. Entonces hay dos lados X y hay dos lados Y, ¿ya? Entonces esta de acá es rectángulo, no la anoté acá. Rectángulo. Vamos por el otro, que es el cuadrado. Entonces el cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Entonces, un lado es X y el otro lado también va a ser X y el otro lado también va a ser X. Sus 4 lados son iguales. ¿Ya? Sus ángulos internos también son iguales, 90 grados. Entonces, el área es igual base por altura, o sea, X por X, X cuadrado. Y su perímetro es la suma de todos sus lados. Como todos sus lados son iguales, X más X más X más X, 4X.
Luego tenemos el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Triángulo rectángulo. Entonces, acá tenemos A, bueno, pongámosle como estamos haciendo con X, Y, Z, con X, Y. Este de acá es el lado X. Este es el lado Y. Y este es el lado Z. ¿Ya? Entonces, el área de un triángulo rectángulo, fíjense que el mismo nombre lo dice, ¿no? Triángulo rectángulo, sale de un rectángulo. Si ustedes cortan a la mitad de este rectángulo así de manera diagonal, tienen el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces su área es la mitad del área de un rectángulo. Entonces es base por altura dividido entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. El perímetro es la suma de todos sus lados. Su lado X más su lado Y más su lado Z. ¿Ya? Entonces en estos tres nos vamos a enfocar. Una de las cosas que yo quiero que ustedes recuerden es algo llamado semejanza de triángulo. Por ejemplo, semejanza de triángulo. Un triángulo va a ser semejante a otro. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo y dentro de este triángulo tengo un triángulo semejante, ¿ya? Este triángulo pequeño tiene un lado A y un lado B. El triángulo grande tiene un lado C y una altura D, ¿no? Para hallar la semejanza de estos triángulos, especialmente los catetos, yo puedo decir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo pequeño es semejante al, si acá estoy agarrando el opuesto arriba, aquí también del grandote el opuesto arriba y el adyacente abajo del grandote. Entonces, esta es la relación que tienen, ¿ya? A veces cuesta entender esto, pero si ustedes ya saben trigonometría, dicen, bueno, llamémosle alfa a esto, dicen, perfecto. Y para relacionar los dos catetos, yo tengo que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Perfecto. Pero otro va a tener otro punto de vista. Va a decir tangente de alfa es igual al cateto opuesto grande sobre el cateto adyacente grande. Entonces, otro va a decir, pero las dos tangentes son iguales. Entonces, esta tangente vale B sobre A y la otra tangente vale B sobre C. Y fíjense que llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la relación que podrían tener. Si ustedes van a tener triángulos semejantes o rectángulos semejantes, se basan en esto, en este principio, ¿no? En relacionar, si relaciono este, relaciono con este. Si relaciono este cateto chico con este cateto grande, que es su semejante. ¿Ya? No sé si se entendió esto. Dicen, se ve cansado. ¿Me veo cansado? Ay, pucha. Ay, sí, puede ser. Puede ser, sí. Ya. Miechi. Me ven cansado. Sí, puede ser. Ya. Es que me he estado desvelando todos estos últimos días y toda esa carga siempre se acumula para el fin de semana. Mi cuerpo ya lo sabe. Mi cuerpo ya lo sabe. Ya sabe cuando llega el fin de semana ya. El sábado ya un poco más aburrido en las tardes y el domingo me duermo hasta las 9. Justo me levanto para mi clase de maestría.
¿Cuánto duermo? Algo así. Duermo entre 4 horas, 5. A veces duermo 2, 3. Cuando tengo bastantes cosas. Ya, así que relájense, jóvenes. Todo sacrificio tiene su recompensa. Cuidado con las ojeras. Ah, sí, sé tener ojeras, pero esa va a ser su vida a ustedes. Especialmente a ustedes les va a gustar programar porque todos llevan esa materia programación. Van a amanecer programando. Dicen que es mejor programar de noche. Es más full, dicen. Varios de mis amigos que están en informática me dicen que es más full programar de noche que de día. ¿Por qué, profe? No sé, yo no sé, pero ustedes ya lo van a saber o pregunten a sus amigos, pero ellos me dicen que es mejor. Supongo porque, no sé, que hay silencio, no hacen bulla, la ciudad está tranquila, los programadores programando, no sé, algo así debe ser, pero ellos dicen que es mejor. Pero si yo lo veo desde mi punto de vista, para mí es mejor estudiar de noche también. A mí me gusta estudiar de noche. Bueno, cuando tengo que estudiar, me gusta estudiar más de noche porque hay un silencio que me agrada. Cuando no quiero escuchar nada. Y como es de noche, yo puedo ponerme la música que me dé la gana. Yo la escucho sin interrupciones, sin nada. Sin que nadie esté diciendo nada. Solo la música y yo. No hay sonido de ambiente en la ciudad. Ah, no vivo en la ciudad, más bien. Chicle dice, ¿usted pasa solo con los grupos de la mañana? Paso con 2 grupos de la mañana, con el 1 y el 2. Y paso con 2 grupos de la tarde, el 5 y el 6. Con esos 4 grupos paso, no paso con nadie más. Entonces, si sacamos nuestras cuentas, 240 alumnos son los que entran a mis clases, ¿no? Sacando un promedio de que entran a clases 60 por grupo, 240. O sea que 240 alumnos tienen la ventaja, ¿no? De los más de 1000, una leve ventaja, ¿no? Ventaja igual a Burns. Ya saben, jóvenes, si a ustedes les va bien, a mí me va bien, ¿no? No es que me paguen más, sino es que siempre uno tiene ahí una reputación o algo o unos méritos que uno se ha ganado. Entonces siempre es bueno mantenerlo. Profe, y entre las 3 carreras, ¿cuál es el más pesado? No sabría decirte, la verdad no sabría decirte. No soy de su facultad, así que no sabría decirte. No sabría decirte, pero los primeros semestres es pesado nomás porque es pesado porque es pues medio complicado los cálculos y demás, ¿no? Pero es complicado porque no hay conocimientos sólidos en esto, que es el precálculo, que es trigonometría, factorización. Van a ver el cambio rotundo que hay. No crean que cuando ustedes entran a la universidad es como colegio. Ahora sí es estudiar de verdad. Al docente le vale si ustedes aprenden o no. Porque en teoría ustedes ya deberían saber todo eso de factorizar. Entonces ellos asumen que saben y hacen los ejercicios de forma directa. Pensé que iba a estar con nosotros cuando pasemos el examen en las clases. No entendí, pero ya. Perfecto. A ver, vamos por el primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice a la mieche.
Tres lados de un triángulo rectángulo son proporcionales. Ya. Tres lados de un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo. Entonces, siempre que hagan este tipo de ejercicio, a veces cuesta entenderlo para hacerlo directo. Entonces, si pueden hacerse un esquema del problema, háganlo porque les va a ayudar bastante. Dice, fíjense que dice que son proporcionales a los números 3, 4 y 5. Entonces, asumamos que este es 3, este es 4 y este es 5. ¿Ya? Como dicen que son proporcionales a un número, ¿no? No sabemos cuál es ese número, vamos a llamarle X, X, X. Dice que el área de este triángulo es 24 metros cuadrados. Lo que me pide saber son la longitud en metros de cada lado. Entonces, primer planteamiento, como no dice que son proporcionales a 3, 4 y 5, te dice que son proporcionales a estos números. Entonces, ¿quién es ese número X? Ese número X es el que tenemos que encontrar para saber cuánto vale cada lado. ¿Ya? Y aparte nos da el dato de que el área de ese triángulo es 24 metros cuadrados. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la forma un poquito larga y luego de la forma más corta. De la forma más corta tienen que saber multiplicar y unas cositas que le voy a hacer recuerdo. Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? Base, que sería 3x, por la altura, que sería 4x. ¿Ya? Este 4x puede estar acá o acá, lo mismo. Indiferente. 3 por 4, 12. X por x, x cuadrado. ¿Cuánto vale mi área? Es un dato. Es un dato, ¿no? 24. Perdón. Y faltó. Dividido entre 2, ¿no? El triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Mitad 1, mitad 2. Ahora sí. 3 por 2, 6. X cuadrado. Ahora sí, ¿ya? El área es 24 metros cuadrados igual a 6x cuadrado. Este 6 que están multiplicando pasa a dividir. 24 entre 6 me da 4. Y recuerden que este exponente pasa como raíz. Pasa con dos signos. Pero como estamos hablando de problemas de longitudes y distancia, sabemos que no hay distancia negativa. Por eso solo tomamos en cuenta la raíz positiva. Raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, como x vale 2, ¿cuánto valdría este lado? La solución. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. ¿Hay esa solución? 6, 8, 10. Hay, ¿no? Ahora, lo que quiero que noten ya es lo siguiente. Vamos a hacer énfasis en esto. Por ejemplo, hay un triángulo rectángulo que es característico, ya siempre y cuando se cumpla esto. Si su hipotenusa es múltiplo de 5 y este es 4, el otro necesariamente es 3, o al revés, si este es 5 y este es 3, este es 4. Si la hipotenusa es 5, los otros dos lados deben ser necesariamente 3 y 4, ¿no? Más o menos así. Entonces, veamos si eso se cumple. Teorema de Pitágoras dice, la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Veamos si eso es verdad. Tal vez es mentira. 25 es igual a 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. Entonces, 25 es igual a 25. Entonces, esto es una verdad. Esto es verdadero. Entonces, esto sí se cumple. No sé si alguno de ustedes alguna vez trabajó con con un albañil, o en su casa ustedes construyeron algo y sus padres o alguien les dijo, pucha, ayúdame. Y a veces son empíricos, ¿no? No sé si han visto o si es que han trabajado, cuando están los albañiles, empíricamente, están construyendo una barda, ¿no? Y al construir, ellos a veces suben la lineada cuando tienen que levantar la barda, y a veces tienen que comprobar que esa barda esté a 90 grados. Ellos le dicen tiene que estar a escuadra, dicen, ¿no? Prácticamente una escuadra es 90 grados. Y a veces cuando no tienen la escuadra para medir, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? A veces el ayuco no sabe qué hacer, pero no hay la escuadra, dice, pero medí, pues te dice, medí un lado 3
y el otro lado medí 4, y esto tiene que darte 5, te dicen. Fíjense que ellos usan el teorema de Pitágoras, ¿no? Usan este triángulo, ¿no? Empíricamente ellos son unos cracks, usan la trigonometría, ¿no? Y a veces no saben que la están usando. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, ¿no? Mi abuelo me decía cuando él a veces nos hacía trabajar a mis hermanos y a mí, nos decía, pero, a ver, por favor, poné la lineada, me decía, y yo le decía, pero ¿cómo, papá? No hay la escuadra, me decía, pero hace esto, me di 3 aquí, 4 acá, si te das 5, está escuadra, y yo la miraba, ya decía, era su cosa empírica, y eso que yo ya estaba, ya pues ya había pasado esos temas en colegio, pero nunca lo veía de ese lado. Ya cuando me puse a estudiar de verdad, ya me reía, ya, pucha, somos unos cracks esto, ¿no? Entonces, para que vean que la trigonometría se usa y este triángulo es característico. Entonces, como este triángulo es característico, yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. Puedo decir que un lado puede ser 3x, este es 4x y este es 5x, o si quiero, también puedo decir que este es 4x y este es 3x y este es 5x. Recuerden que solo para triángulos rectángulos. Siempre se va a cumplir. Si quieren lo verifican, ¿no? Lo verifican y me va a quedar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen, si x vale 2, dicen, ya, x vale 2, veamos si cumple. 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, y esto me da 10. Veamos por el teorema de Pitágoras, que 10 al cuadrado sea igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Tal vez les estoy mintiendo. 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. Entonces 100 es igual a 100. Esto es verdadero. Entonces fíjense que se cumple. Si ustedes le dan x vale 3, entonces este lado va a valer 15, 5 por 3, 15, 4 por 3, 12, 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, usando el teorema de Pitágoras tiene que salir igual, ¿no? El teorema de Pitágoras me dice que la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, 15 al cuadrado, 225. 9 al cuadrado, 81. Y 12 al cuadrado, 144. Entonces, 225 es igual a 80 más 44, 124 más 1, 224, 225. Entonces, esto es verdadero, para que vean que se cumple. Entonces, cuando vean este tipo de ejercicios, recuérdense del triángulo característico. En algunos problemas te dicen lo siguiente: yo tengo este triángulo, te dice, yo sé que mi área es 48 metros cuadrados, pero yo sé que la hipotenusa vale 10, te dicen. Y un lado, qué sé yo, vale 6, ¿ya? Entonces, fíjense, este de acá es lo mismo que decir 5 por 2, porque es múltiplo de 5. Este es múltiplo de 3, 3 por 2. Entonces, el de acá, ¿cómo tendría que ser? 5, 3, necesitaría ser 4. 4 por 2, 8. Entonces, ya, esto de acá creo que está mal. 24. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo sería. 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48 sobre 2, ¿no? Porque recuerden que el área de un triángulo rectángulo, pucha que está feo este triángulo rectángulo. No parece. Ahí sí, ya está más decente. El área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces te da 24 metros cuadrados. Algo así, ¿no? Entonces esto nos ayuda bastante si entendemos estos triángulos característicos. En algunos ejemplos, ¿ya? Con razón nos salió chueca la pared, ¿eh? Ese grito, ay, está llorando. Es mi hijo, está llorando. Seguro algo no le están, no es maltrato familiar, no se lo huasquea, se lo castiga así. Cuando a veces se pone caprichoso, lo sentamos en un asiento hasta que se calma y ya otra vez buenito. Pero no,
A veces llora porque no lo llevamos a la venta o porque alguien le gana abrir la puerta. Él tiene que abrir la puerta. Ya, entonces, sigamos. Vamos a hacer otros 3 ejercicios más que les voy a pasar. Ya, a ver. A ver otro problema. Exacto, deberían preguntar más del tema. Ignoren el sonido de fondo. Ya. Ah, pucha, no lo hicimos los otros problemas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Esos 3 van a ser los siguientes, ¿ya? No solo hicimos uno, ¿no? Ahorita vamos a hacer los otros 2. Si no, le quería hacer énfasis en esto, que nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Nos va a ayudar bastante. Ya, a ver, ¿cuánto le salió el segundo? Creo que habla de triángulos o rectángulos semejantes. El segundo problema que no lo habíamos hecho todavía, decía, 2 rectángulos son semejantes. Ah, son semejantes. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a hacer un rectángulo, la estamos dibujando. Siempre es bueno hacerse un esquema. ¿Ya? Y el otro es semejante a él. Entonces, como es semejante, prácticamente podríamos decir que esto podríamos tenerlo así. Acá. Ya. Son semejantes. Dice que los anchos respectivos son 16 y 24. Entonces, este ancho de este rectángulo pequeño es 16. Y el ancho del rectángulo grande es 24. ¿Ya? Eso es lo que me dice el problema. Luego me decía, y el primero tiene 30 metros de largo. El primero, o sea, estamos hablando de este pequeñito, ¿no? El primero tiene 30 metros de largo. La pregunta es, el lado en metros del segundo es, entonces lo que nos pide es saber cuánto mide este lado, esta altura, ¿no? Esta altura que la podemos llamar X. Recordamos de la semejanza de triángulos, ¿no? La que hemos hecho hace rato. Prácticamente esto es un triángulo, ¿no? Entonces, yo puedo asumir esta altura del triángulo pequeño sobre este ancho del rectángulo pequeño. Esto de acá es semejante a este ancho grande, a esta altura X, y este ancho 16 es semejante a este 24. Y despejo de aquí, X va a ser igual a 30 sobre 16. Este 24 pasó a multiplicar, ¿no? Octava parte de 24, 3. Octava parte de 16, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 30, 15. 15 por 3, 45. Hay la opción 45 metros. 45. Recuerden la semejanza, ¿no? Este rectángulo, agarro este lado y lo divido entre su lado pequeño, ¿no? Esto es semejante a este lado grande, por eso va arriba, y este pequeño es semejante a este ancho del rectángulo grande. Despejan X y ya está. Es lo que habíamos hecho con las tangentes, ¿no? Lo mismo, prácticamente lo mismo, el mismo ejercicio. Si vamos con el siguiente, si la base de un rectángulo es el triple de su altura, ya. La base de un rectángulo es el triple de su altura. A ver, aquí también hay que plantearlo.
Y acá nos da el dato que el área es 432 metros y nos pide la base en metros. Ya, ¿qué es lo que nos dice? La base de este de acá es el triple de su altura, ¿ya? Si su altura fuera X, la base es el triple, ¿no? 3X. Eso es lo que dice el problema. Vuelvo a repetir. Dice, si la base de este rectángulo es el triple de su altura, si a esto le llamamos X, este es el triple, ¿ya? Lo que me pide el problema es saber cuánto mide la base. Entonces lo que me pide saber es cuánto vale 3X. Esa es la pregunta. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Tenemos un dato que se llama área del rectángulo. Y el área de un rectángulo para nosotros es base, que sería 3X por la altura X. El área es un dato 432. Y aquí 3X por X, 3X cuadrado. Entonces despejando, 432. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. 432 dividido entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 144. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Sí, ¿no? Entonces, este exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces, este lado vale 12. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el triple de 12? El triple de 12 vale 36. Entonces, la respuesta es 36. ¿Hay la opción 36? ¿Se va entendiendo esto? ¿Se entiende? Dice... Ya. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con los otros 3 problemas que les había compartido hace un momento. Intenten hacerlo mientras yo termino de borrar la pizarra. Ya. Entonces, chicle, dice chicle. Jeje. Está bueno, chicle.
Entonces, el siguiente problema nos dice, si el área de un rectángulo, ¿no?, es 35 metros cuadrados y su base es 10 metros más que su altura. Entonces, voy a dibujar ese rectángulo, ¿ya? Ese rectángulo. El dato que nos da es que su área es igual a 375 metros cuadrados, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí tengamos la altura X. Nos dice que su base es 10 metros más que su altura, ¿no? Su base es 10 metros más que su altura. Entonces, su altura más 10. Perfecto. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide el valor de la altura, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos pide saber es cuánto vale X. Una vez teniendo esto, podemos desarrollarlo. El área de un rectángulo es la base por la altura. X más 10 por X. El área es un dato 375. X por X, X cuadrado. 10 por X, 10X. Entonces, X cuadrado más 10X, 375 pasa a restar. Entonces, veamos cómo factorizar esto. Más viene acá, más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 375 y sumados o restados me den 10. Bueno, ya lo hice hace un momento este problema, pero voy a imaginar que estamos en el examen y no sabemos cómo encontrar dos números que multiplicados me den 375 y sumados o restados me den 10. Sacamos quintas partes. Quinta parte de esto es 75, ¿no? Quinta parte de 75 es 15. Quinta parte es 3. Tercera parte, 1. 5 por 5 da 25. 5 por 15 da 15. 25 menos 15, 10. Perfecto. Entonces, es 25 por 15. Entonces, X más 25 es igual a 0. Y tengo el primer valor, que vale menos 25. Este valor no sirve porque no hay longitudes negativas. Entonces, descartado, ¿no? Y X vale 15 positivo. Este sí sirve, ¿no? La respuesta X vale 15. ¿Se va entendiendo? Vamos con el siguiente. Dice, la diagonal de un rectángulo. Entonces otra vez un rectángulo. La diagonal de un rectángulo mide 10 metros. Su altura, 6 metros. Entonces su área es igual a... Fíjense que esto está fácil, ¿no? Fíjense, la hipotenusa es un múltiplo ¿de quién? De 5. Y esta de acá, el 6, es múltiplo de 3. Ambos son múltiplos de 2 también, ¿no? Porque 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. Entonces, este de acá debería ser 4 por 2, ¿no? Que en realidad es 8 metros. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, 8 por 6, 48. ¿No? Para eso era ese triángulo característico que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Para hacer este tipo de ejercicio de una manera simple, ¿no? Perfecto. Vamos por el siguiente, que nos dice el área de metros cuadrados de un cuadrado cuya diagonal vale, entonces, ahora nos dice que trabajamos con un cuadrado que tiene una diagonal de 4 raíz de 2. Lo que nos pide es saber cuánto
es su área. El área es lo que nos pide en este caso. Entonces, un dato que nosotros sabemos es que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces, este lado es X, que no lo conocemos, y esto es X, y X y X. El área va a ser igual a ¿qué? X por X, X cuadrado. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es cuánto vale X cuadrado. Y nosotros nos damos cuenta que este punto con este punto y este punto forman un triángulo rectángulo. Eso nos va a servir para hallar el valor de X, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que 4 raíz de 2 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Esto parece un 7. ¿Ya? Entonces, 4 al cuadrado me da 16. La raíz se va con el exponente, 16 por 2. X cuadrado más X cuadrado, 2X cuadrado. 2 con 2 se van y me queda que X cuadrado da 16. Y esa es la respuesta. Porque me pide que el área es X cuadrado y X cuadrado da 16. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Chicle, dice Chicle. Ya, no hay ninguna duda, ¿no? Pregunta. Si no hay ninguna duda, pregunta, jóvenes. Aquí vamos a quedar por la clase de hoy. Tienen programado para las 12:15 un diagnóstico, ¿ya? A las 12:15 les preparo un diagnóstico. O sea, ahorita agarren, estírense, tienen 15 minutos. Ya 15 minutos y van a la plataforma. Listo, jóvenes, entonces ya vayan a estirarse, a tomar algo. La almorzación, dicen por ahí. 12:15 se habilita su examen. Ya para que vean cómo están en trigonometría y ecuaciones exponenciales y logaritmos. Gracias, campeón, gracias. Igualmente, que tengan un buen día y que la pasen bien con sus papis, con sus padres. Listo. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Y bye.